entrevistas, debates y toda la información polideportiva en La Cantera por Punto Cero. Y ahora sí, ahí lo veo del otro lado, está Antonio El Tano Spinelli, actual entrenador de la selección de fútbol femenino de Perú, previamente entrenador también de Racing y Chivas, de Racing acá en Argentina, de Chivas allá en México, ¿no? Y también, bueno, profesor no es mío por lo menos, de fútbol 2 y 3, y también de algún curso de análisis tácticos ahí en Éter. ¿Cómo estás, Tano? ¿Cómo andás, Nahuel? Un saludo para vos, para toda la mesa y todos los oyentes. Así que sí, todo lo que has dicho es verdad. Así que sí, un placer siempre volver a verte, aunque sea por esta vía, después de tantos años. Sí, un placer también. Nicolás Lafuente, Sí. acá a mi derecha, ¿Cómo va? te presento. Saludo a Nico también para vos. Bueno, ahora estás en Perú. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste ya a la selección? ¿Cómo fue tu llegada al fútbol femenino de Perú? Sí, a ver, bueno, vos sabés bien que ya mi trayectoria dentro del fútbol tiene casi 2 décadas y el fútbol femenino me llega un poco, no te diría de manera accidental, pero sí de manera por ahí un poco más por un ofrecimiento, en su momento, hace 10 años atrás, cuando empecé en Racing, ahí donde no compartía, y de hecho sigo dando clases en la universidad, es otra de mi pasión, mi vocación, ¿no? El tema de la formación, de lo pedagógico, el de enseñar sobre todas las cosas, ¿no? Más allá de que soy entrenador y tengo que conformar equipos para que después puedan lograr objetivos deportivos, ¿no? Pero bueno, sí, a ver, después de mis 5 años que estuve en Racing, después de Racing estuve en Chivas Guadalajara, que es un club, digamos, ¿no? La verdad importante, quizás no, yo creo que es el club más popular de México, y obviamente que ahí peleás desde otro lugar y con una estructura. La Liga Mexicana es una liga ultra profesionalizada, es una liga que está muy avanzada, se da cuenta que estamos en presencia hasta de otro deporte, inclusive de la estructura, del nivel, de la metodología de entrenamiento, de la estructura de los centros de entrenamiento, de dónde concentrás, la logística, con casi 20 personas en un cuerpo técnico, como si fuese un plantel profesional de primera división de varones. Y bueno, y después de eso, bueno, yo hice unos posgrados, unos máster en gestión y administración deportiva, estuve también incursionando con el tema de la dirección deportiva, y a mediados del año pasado, mediados de septiembre, fue bastante rápido todo, me contactaron de la Federación Peruana de Fútbol, en este caso Jean Ferrari, que es el director de selecciones nacionales, que recién había asumido, y bueno, le toca, digamos, de armar tanto el cuerpo técnico de masculino, que acaba de asumir hace poquito Mano Menezes, el ex técnico de la selección brasileña, entre tantas cosas. Y bueno, lo primero que le tocó, lo más inmediato, fue el fútbol femenino, porque se venía una eliminatoria del Mundial que nunca había sucedido en femenino, y justo su entrenadora, que yo, digamos, sucedí en el cargo, Emily Lima, entrenadora brasileña, justo le había llegado una oferta de un club de Europa, decide, digamos, salir de la selección y he quedado ese puesto, digamos, acéfalo, vacante. Y bueno, Ferrari se fijó en mí por mi trayectoria, por mi currículum, o sea, le habrá gustado. Y bueno, después tuvimos la entrevista, bueno, le gustó y estuvimos bastante aunados en los criterios de los que buscábamos como objetivo, como proyecto de selección nacional, del lado mío como entrenador, y también como director de selecciones juveniles femeninas, y él un poco como director general de la selección, un poco lo que tenía Perú, hasta dónde iba o se vislumbraba el proyecto. Íbamos bastante de la mano, y bueno, y ahí estamos ya hace casi 6 meses. La verdad que en poco tiempo, habiendo logrado cosas muy positivas, a pesar de por ahí no haber tenido el tiempo y el trabajo, ¿no? Sobre todo las cosas, empezar a formar con cimientos sólidos una estructura de selección nacional que perdure en el tiempo, ¿no? ¿Y con qué te encontraste cuando llegaste a Perú? En el fútbol femenino, en la selección, ¿no? Sí, a ver, me encontré con una federación muy ávida de colaborar, de ayudar, de darnos toda la herramienta y los recursos para que podamos hacerlo. Que eso creo que es una de las... Yo siempre, por ahí me he escuchado en entrevistas, lo he dicho hasta inclusive cuando yo era docente, digamos, ¿no? Esto de que yo digo que en el fútbol hay 3 patas que tienen que estar aunadas y tienen que estar alineadas, ¿no? Si no, es como una mesa, cuando una pata está más corta de la otra, empieza a tambalear y se puede caer o romper.
que hay que estar muy aunado en lo que tiene que ver con comisión directiva, la parte dirigencial, la parte de cuerpo técnico y la parte de jugadores o jugadoras en este caso, ¿no? Yo creo que si las tres están mancomunadas y trabajan con sinergia y hacia la misma dirección y objetivo, se puede transformar en una estructura o conformar una estructura bastante inquebrantable, o por lo menos que pueda tener algunos vaivenes en el camino, ¿no? Porque ningún camino no es un lecho de rosas, pero eso esto que uno trabaja en función de Chicago, agrandar el margen de error, achicarse el margen a una estructura sólida. Y creo que la federación en ese sentido acuden, encontramos con una federación que nos da la estructura, nos da las herramientas, nos da los recursos, y después estaba en empezar a trabajar en función de lo que era la selección de jugadores, entender también que mi rol como seleccionador dista mucho de ser como un entrenador de club, ¿no? Uno como cuando es entrenador justamente dice la palabra, entrena, tiene todos los días, trabajás sobre un montón de cuestiones mucho más específicas, y vos como seleccionador las tenés 5 veces al año, en 5 fechas FIFA de no más de 2 meses en tiempo físico, ¿no? Encima repartido, fraccionado en todo el año, y con lo cual, y siempre compitiendo en el medio de cada fecha, con lo cual prácticamente sí que realmente que sos un seleccionador y trabajás en función de los objetivos bien puntuales, ¿no? En este caso, la fecha que pasó hace poquito, la semana pasada, con 2 amistosos de fecha FIFA que jugamos con El Salvador, que en realidad jugamos un amistoso solo, digamos, oficial el sábado pasado, y ahora, bueno, ahora viene la fecha FIFA el mes que viene, que vamos a jugar 3 partidos por eliminatoria al Mundial, el 10 de abril con Uruguay, el 14 de abril con Paraguay, ambos en Cusco, de local, y el 18 que cerramos la participación de esta jornada con Ecuador en Quito, ¿no? El 18 de abril. No, encontramos con jugadoras que se han comprometido, que se han puesto a disposición, que estaban un poco cansadas de esa espiral un poco de la derrota, de un plantel que había que trabajar mucho en lo técnico, en lo táctico, en lo físico, ¿no? en todas las patas, digamos, que aúna un entrenamiento, ¿no? o una conformación de un equipo en lo integral, estaban bastante, digamos, con carencia, y había que empezar a trabajar en eso, pero había que trabajar sobre todo en la parte mental, ¿no? En lo psicoemocional. Porque viste que, como decís siempre en el fútbol, ganar ayuda a ganar, y el perder entra en un momento en una desidia, en una desconfianza, cuando se transforma luego en una especie de espiral, como decía recién, de un derrotero, ¿no? Y bueno, era un poco cortar un poco eso, y lo logramos rápidamente con ese triunfo tan importante para nosotros, sobre todo no solamente porque es el clásico del Pacífico con Chile, sino porque era por eliminatorias, porque era oficial, porque era en Cusco, que es la primera vez que jugábamos en Cusco, y después de casi 20 años, ¿no? 19 años específicamente, de no lograr un triunfo oficial. Eso te muestra también un poco, te marca la pauta de una selección que estaba carente de lograr estos tipos de triunfo y de mimarse, ¿no? De automimarse, de autorregalarse alegrías, como yo le digo a las jugadoras, ¿no? Creo que es el momento de empezar a regalarse alegrías, ¿no? ¿Y cómo vivieron las jugadoras que ese momento que hablás de esa victoria, que es la que como selección ellas no estaban acostumbradas? ¿Cómo se vivió en el banco, en el vestuario? Sí, fue muy emocionante. Yo me quedo mucho con los 5 minutos finales, ¿no? Cuando el árbitro adiciona 5 o 6 minutos, 7 minutos lo adicionó, y pasaron esos 2 o 3 primeros minutos, estábamos 3-1 arriba, porque si ya estábamos un gol abajo, un gol arriba nada más. O sea que fue cómodo dentro de todo el partido. Se destraba en el segundo tiempo, pero el equipo tenía 2 goles, ¿viste? De ventaja. Había rostro de incredulidad, pero de alegría dentro de esa incredulidad. Estamos ganando un partido y es oficial y fue eliminatoria. Y gracia, y vi jugadoras de muchos años de selección llorando, de la alegría, claramente, ¿no? De esto de lo que hablábamos, de la emoción, ¿no? Un vestuario, digamos, que creo que se sacó esa mochila, ¿no? Esa espada de Damocles que tenía en la cabeza, ¿no? De sentir que había que, como decía, una frase que decía Sabela, ¿no? De pasar ese Rubicón, ¿no? De una vez por todas
romper con ese, no sé si maleficio es la palabra, porque no es ni siquiera un maleficio, ¿no? Sino con romper con esa falsa creencia de que Perú no podía ganar este tipo de partido o este tipo, digamos, de competencia, ¿no? No, bueno, preguntarte cómo en ese poquito tiempo que tenés en cada tiempo de FIFA, ¿en qué enfocás para los partidos? ¿En qué cosas enfocás más? Ya que tenés poco tiempo con las jugadoras. Sí, a ver, nosotros trabajamos muchísimo. Yo creo que nosotros trabajamos muchísimo en la fecha FIFA, o en la parte de entrenamiento, ni hablar, pero se trabaja mucho también en los tiempos, a lo que ustedes por ahí están mal acostumbrados, digamos, en el fútbol, a que se tiene muy poquitos tiempos muertos, ¿no? Cuando uno es entrenador de club. Bueno, en esos tiempos que uno nos parece que son tan largos, ¿no? Como nos pasó ahora, por ejemplo, de jugar nuestro último partido el 2 de diciembre con Venezuela y recién jugamos a fin de febrero, no ahora en marzo, no casi 3 meses después, técnicamente 3 meses después, con El Salvador amistoso, y se trabaja todo el tiempo porque tenés sub-20, porque tenés sub-17, porque hay que planificar, porque yo coordino todas las selecciones juveniles. Ya estás trabajando en función de que tenés un calendario y ya trabajábamos preparando a El Salvador, que era el amistoso, pero mirando de reojo a Uruguay, a Paraguay. Obviamente que todos, como nosotros lo hacemos, también lo hacen las demás selecciones. Seguramente Uruguay tendrá el partido que jugamos con El Salvador el sábado, como nosotros tenemos los partidos que jugó Uruguay con Ecuador. Sigo Paraguay con Chile. O sea, hay mucho tiempo para trabajar en lo que tiene que ver con lo invisible, ¿no? Con todo el análisis previo para llegar lo más aceitado posible en ese poco tiempo, darle o depurar la información que sea en la cantidad exacta, pero sobre todo la calidad, ¿no? Para que la jugadora pueda asimilar eso rápidamente en poco tiempo y sobre todo entender. Primero, con el modelo de juego, que creo que eso está bastante claro porque lo venimos trabajando desde el día 1, por lo menos las jugadoras saben por dónde va la idea de juego, cuál es la propuesta que queremos llevar adelante con Perú, que después podemos tardar más o menos, pero sabemos hacia dónde queremos ir. Y después, obviamente, que hay que preparar cada partido específico, ¿no? Porque no todos los partidos son iguales, los rivales también juegan, tienen su manera de jugar, uno también trabaja en función, ¿no? Esto de neutralizar las potencialidades, ¿no? Las fortalezas del rival y obviamente focalizar y puntualizar en cómo vos le podés hacer daño al rival y no todos los equipos se le ataca igual o no todo el equipo se le defiende igual y viceversa, ¿no? No todos los equipos se preparan contra todos los demás de la misma manera. Nosotros sabemos que Perú, para lograr ser respetada, como nosotros creemos que tiene que ser respetada, tiene que seguir teniendo partidos como ese con Chile o estar como el partido que jugamos con Colombia, que en el final se rompe a favor de Colombia, pero está faltando 15 minutos, 1-1 en Medellín de visitante en el debut contra una selección que viene de ser casi campeona de la Copa América, que perdió una final increíblemente rocambolesca, digamos, increíble, no hay explicación desde lo deportivo, sino de explicarlo desde el fútbol en sí, ¿no? Y viene de estar entre las 8 mejores selecciones del mundo en el Mundial pasado, en 2023. Entonces, con Linda Caicedo, que juega en Real Madrid, con Alexis Santos, que está jugando todo, pero juega Atlético de Madrid, con Wendy Bonilla, que juega en México, con los dos que juegan en Estados Unidos. Estamos hablando de jugadoras importantes, con Mayra Ramírez, que estuvo lesionada, pero juega en el Chelsea Inglaterra. Estamos hablando de jugadoras que tienen otro pedigrí, ¿no? Y claramente que haber competido ese partido, haber ganado con Chile, con Endler en el arco, por ejemplo, la mejor arquera del mundo, te hace magnificar un poco qué es lo que se logró y la hace también a las jugadoras concientizar de que no somos menos que ninguno y que ese respeto que nosotros necesitamos empezar a tener, lo tenemos que forjar primero nosotros. Nosotros no podemos pretender que nos respeten el rival si nosotros no nos respetamos nosotras mismas, ¿no? Como selección. Y hablas de jugadoras, ¿cómo realizar? Porque es distinto a buscar para un club. ¿Cómo está llevando el scouting para una selección? ¿Cómo lo están haciendo? Sí, creo que una de las dos cosas por ahí que no es que trajimos, porque nadie inventa nada, ¿no? La web en el fútbol y Nico, sino que uno también tiene su metodología, su manera de trabajar y en tantos años de profesión
uno también va viendo qué se siente más cómodo, de qué manera lo quiere llevar a cabo. Nosotros planteamos, y ahí tuvimos el apoyo de Jean Ferrari, ¿no? De todas las selecciones nacionales y obviamente de la federación. Primero que todo, entender que nos parecía bueno un poco esto de nacionalizar la selección, ¿no? De federalizarlo un poco más, tanto que hablamos de fútbol federalizado en Argentina, ¿no? De no recaer siempre en Lima como algo más bien centralizado, focalizado, ¿no? Sino que Perú somos todas y Perú es de todas y todos, ¿no? Entonces, un poco también llevar a Cusco, la capital del Imperio Inca, un poco reencontrar un poco con nuestras raíces, con nuestra historia, llevarlo a un punto de vista más sociológico también, ¿no? Más de hasta que hablábamos de la emocionalidad, ¿no? De la espiritualidad, un poco de la selección, de encontrar un poco desde ahí qué nos representa como selección, qué nos representa Perú, ¿no? Y hablamos mucho eso con las jugadoras, de la historia, de qué nos representa, por qué somos reconocidos mundialmente, ¿no? Perú, bueno, el Machu Picchu, su gastronomía, pero también queremos que empezar a ser reconocidos por su fútbol y sobre todo por su fútbol femenino, ¿no? Y bueno, trabajás un poco en función de eso, de trabajo, obviamente que por esa disposición también de la federación y de la liga, de ver cómo está la liga, en qué hay que puntualizar mucho más en la formación. Estamos trabajando también en construir que haya categorías menores para que también aumentemos el caudal de jugadores, y no solamente el caudal, sino que la jugadora empiece a formarse al nivel de competencia que después te requiere un sudamericano sub-17 o sub-15 o sub-20 o mismo una selección nacional, bueno, para empezar a formarla a más temprana edad, que creo que eso sí estamos dando ventaja y tenemos que hacerlo crecer en pasos agigantados rápido para poder medirnos de igual a igual ahí, desde ese lugar por lo menos, ¿no? Después lo deportivo tenés que medirte de igual, porque esto es fútbol, es un juego y hay que responder, igual que acudir a ese tipo de competencias, ¿no? y de disputa, digamos, y dificultad. Obviamente que yo trabajo con un departamento de scouting, que yo trabajaba conmigo cuando estuve director deportivo del Huracán, después de mi paso por Chivas, entre Chivas y Perú pasé por la dirección deportiva del Huracán, y trabajamos en varias áreas, trabajamos mucho con la liga local, pero también con las ligas de Sudamérica, donde tenemos un scouting que se especializa en Sudamérica y por ahí Europa. Estados Unidos tenemos muchísimas, una inmigración muy fuerte de peruanos en la década del 90 o principios del 2000, donde hay muchísimas hijas sobre todo, ¿no? De descendientes peruanos que pueden jugar para la selección y tienen una formación por ahí deportiva, habiendo jugado en los colleges o en la Universidad de Estados Unidos. Sabemos que en Estados Unidos el fútbol femenino es potencia, ¿no? Estamos hablando del país que tiene la selección con mayor veces campeonato del mundo, ¿no? Estados Unidos es una selección que no se permite ni siquiera estar en un cuarto de final, que para Estados Unidos es un no cumplimiento de objetivos si no se llegan de los 4 mejores. Estamos hablando de ese tipo de formación, ¿no? Y creo que es un poco lo que nosotros también queremos traer. Así que desde eso, ¿no? Entre las jugadoras locales, más las extranjeras, más las jugadoras que empiezan a salir. También hoy estamos con 3 jugadoras jugando en México, ¿no? Sachenka Porra en Necaxa, Sandra Arevalo en San Luis, Mía León, nuestra capitana, ¿no? Junto a Sandra Arevalo, que está en San Luis, Mía está en Cruz Azul, que también es nuestra capitana. Es una selección joven. En la fecha pasada debutó en selección mayor Lupita Rodríguez, Aldana Rodríguez con 16 años, o Chloe Olano, una peruana americana de 17 años. Y bueno, vamos un poco por eso, entendiendo que tenemos que responder a esta eliminatoria, pero siempre mirando de reojo y sin perder de foco que hay un objetivo a mediano y largo plazo, que es la conformación de una selección que tiene que tener todos estos argumentos trabajados para poderlos tener resueltos en un periodo de tiempo estimado, ¿no? Y en ese sentido, hablando de las categorías juveniles, que estuviste en el Sudamericano Sub-20, ¿cómo viste a la selección? ¿Cómo viste la competencia en sí? ¿Cómo lo viste eso? Sí, yo veo que el fútbol femenino crece a paso agigantado. Es exponencial el crecimiento. Creo que Perú, desde donde pudo, compitió de la manera más noble y competitiva posible.
se le ganó a Bolivia, que era un poco uno de los objetivos, y obviamente que teníamos el objetivo de llegar al hexagonal, pero sabíamos que no era fácil, que nos había tocado Argentina, que nos había tocado Brasil en la zona, que definíamos con Ecuador, que venía de la base de la gran selección que ya tiene Ecuador en su 17. Ecuador está haciendo un gran trabajo en selecciones femeninas, sobre todo en categorías juveniles, con una continuidad, con muchas de esas jugadoras haciendo base en selección mayor, pero nosotros nunca perdemos de foco cuál era el objetivo de esa selección sub-20, y de esa selección sub-20, 7 jugadoras formaron parte de esta fecha FIFA de selección mayor, de las cuales debutaron las 7 en selección mayor, 2 de las que te nombré, ¿no? Anteriormente, entre tantas. Y tenemos 5 jugadoras que van a jugar el Sudamericano Sub-17 a partir del fin de abril, dentro de un mes y medio más o menos. Van a empezar a entrenar con el comando técnico de la Sub-17, con Cote Ramírez, una entrenadora peruana que está trabajando en el staff, y Michelle González, una de mis auxiliares, que ya viene de México, fue jugadora mía en México, y hoy ya con su rol de entrenadora, trabajando conmigo como auxiliar y como auxiliar en las selecciones juveniles, un poco porque queremos una continuidad de trabajo, ¿no? Y hoy sabemos que la selección mayor es un poco el común denominador hacia dónde queremos ir, pero a futuro queremos que sea una rueda invertida, ¿no? Que sea la sub-15, que vaya marcando la pauta con la sub-17, luego la sub-20, para llegar ya formada la jugadora en función de lo que queremos o aspiramos en selección mayor, y que ya tengamos pasos ganados y trabajados para que la jugadora llegue lo más ensamblada y trabajada posible a una selección mayor, y que no sienta ese cambio brusco, ¿no? Entonces, desde ese lugar, desde el objetivo de proyecto, el resultado fue más que positivo y un crecimiento con creces. Después, la parte de los resultados, creo que se ganaron los partidos que se podían ganar y se compitió desde el lugar que se pudo competir, y nos quedamos con ese sinsabor de poder ver, porque siempre uno se prepara para ganar, ¿no? De no haber podido llegar a este hexagonal, y sabemos que pronto tenemos revancha en eso con la sub-17 dentro de un mes, ¿no? Que hoy se sortearon los grupos, y nos tocó un grupo donde tendríamos que redoblar esfuerzos si queremos competir de igual a igual con las demás selecciones sudamericanas. Sí, Brasil, Uruguay, Ecuador y Venezuela es el grupo, si no estoy equivocado. Sí, perfecto. Veo que están ustedes también ahí ayornados. Muy, muy bien. Sí, ese es el grupo. Más complicado que el del sub-20, con lo que decías recién. Sí, hablábamos hoy en la mañana, hoy en la tarde, un grupo de WhatsApp teníamos, hablamos un poquito sobre eso. Todavía no ahondamos demasiado, pero bueno, eso siempre son análisis previos, que uno siempre está tentado, ¿no? No es solamente un latiguillo, una muletilla de los periodistas, sino que lo hacemos todo en parte. Y yo creo que es un poco, son como situaciones más de ansiedad, ¿no? De empezar a vivirlo cuando apenas termina. Es como el Mundial, ¿no? Que uno espera el sorteo del Mundial, y el Mundial empieza a jugar a partir del sorteo. Y después termina siendo que no siempre se da la lógica de lo que uno analiza del a priori, ¿no? Pero el a priori claramente pareciera ser un grupo donde vas a tener aún mucho menos margen de error que de la selección sub-20. Pero también creo que llegamos con un plantel muy interesante, con 5 o 6 chicas que ya pasaron por selección sub-20, con muchas que ya juegan el sub-17 pasado porque por edad pueden volver a jugarlo. Y obviamente que estamos entendiendo que también hay que ser racional en esto, ¿no? Y pensante y racional en entender que no llevamos ni 6 meses de trabajo, y la sub-17 tiene un solo microciclo trabajado el año pasado, porque fue lo único que pudimos disponer en calendario, no por selección y federación, sino por el calendario FIFA, ¿no? También de competencia, selección mayor y demás, y que ahora van a tener un mes para prepararse de la mejor manera al sudamericano. Nosotros estamos esperanzados y con fe de que podamos hacer la sorpresa de este sudamericano que se viene, como lo estamos haciendo en selección mayor, y esperamos ir ganando partidos, porque nosotros tenemos la ilusión, y esa ilusión no nos la va a quitar nadie, y somos los propios artífices de nuestro propio destino, ¿no? Yo creo que está en nuestras manos de poder lograr que Perú, que era algo impensado hace 6 meses de atrás, pudiera aspirar a jugar un repechaje por un mundial, ¿no? Cuando era una selección que hace 20 años que no ganaba un partido. Pero bueno, vinimos un poco también a eso, ¿no? A hacer esos sueños realidad, o empezar a pensar con cosas imposibles para lograr cosas extraordinarias, ¿no?
Sí, lo importante, ¿no? De que muchas jugadoras arranquen de tan jóvenes jugando juntas, ¿no? Para después, en el camino, bueno, obviamente llegar capaz a la selección mayor, pero es importante en el proyecto, supongo que todas las jugadoras se conozcan bien, bueno, tanto en el campo como fuera del campo, los entrenamientos o la vida cotidiana, ¿no? Pero ese conocimiento, yo supongo que es parte del proyecto, ¿no? Sí, Nico, mira, yo creo que lo llevo a un punto más sociológico, filosófico. Yo creo que el fútbol es el hecho cultural más importante del siglo XX, ¿no? En adelante, ¿no? Porque van a pasar muchísimos años y alguna vez hablar del fútbol como un fenómeno sociocultural, ¿no? Como ha pasado otros tipos de cosas que han sucedido en otras épocas de la historia de la humanidad. Y me parece que el fútbol no deja de ser un hecho social, no deja de ser algo que nos atraviesa, y nosotros hoy estamos con una selección que, si bien todas son peruanas y todas representan al Perú, muchas han nacido en otros países y hablan otro idioma y otra cultura. Ahora, en eso hay que lograr una unidad, una equidad y una unidad para lograr conformar una selección que todos vayamos alineados hacia el mismo objetivo y el mismo sentido de pertenencia. Eso es algo que sí rescato mucho de las jugadoras, y las cosas de las que más las vanaglorio y las pondero, ¿no? De que la jugadora realmente tiene sentido de pertenencia por la selección y es consciente que representa a su país, y obviamente que trabajamos muchísimo en ese aspecto, ¿no? En entender que el fútbol es más que un juego, sino que forma parte de nuestras vidas y que nos atraviesa como tal. Genial. Y entonces, ya ahora que se viene dentro de poco, un mes, justito un mes, porque es el 10 de abril, si no me equivoco, la próxima fecha de la Liga de Naciones, ¿qué esperan de esta triple fecha? ¿Cómo se están ya preparando estos dos amistosos que mencionaste recientemente? ¿Qué viene ahora después en este mes? Sí, el otro día hablamos con las jugadoras, esta fecha creo que se viene, y ya hablaban de la fecha más importante de la historia del fútbol femenino peruano, porque, bueno, entonces yo a veces trato de que baje un poco eso, porque si no ese mensaje un poco como que lo más importante, y yo creo que lo más importante es siempre lo que vendrá, ¿no? Ahora sí, no dejo de no resaltar en eso, en ese, digamos, en ese peso específico que tiene la fecha en sí, es que si hoy es importante esa fecha es porque se hizo algo en la fecha pasada, ¿no? Que fue ganar ese partido en Cusco con Chile. Y hoy tenemos 2 partidos seguidos en Cusco y después jugamos en Ecuador con Quito, que también es altura, con lo cual también nosotros nos vamos a preparar justamente en eso, y es como que la fecha, entendiendo que Ecuador justo en la fecha entre medio queda libre y va a llegar con más descansado y que va a jugar de local. Pero bueno, son eliminatorias. Se habla mucho y tiene eliminatorias de varones, por ahí lo que tiene la eliminatoria de varones sudamericana, que tiene muchos cupos, ¿no? Pero se habla de como que es fácil. Yo te puedo asegurar que la eliminatoria sudamericana, creo que junto a las eliminatorias quizás africanas, deben ser las más difíciles, ¿no? Porque en Sudamérica te encontrás de todo, tenés lugares con altura, lugares de mucho calor, mucha humedad, la logística, son distancias largas, dificultosas. Yo te diría que inclusive el que arma la mejor logística hasta tiene chances concretas de clasificar un mundial. Mirá lo que te digo, hasta inclusive con factores externos que inciden en internos, que creo que varias veces lo hemos hablado, Nahuel, eso, ¿no? Cuando estábamos en clase y hablaba un poco de análisis táctico, ¿no? Esos factores que uno por ahí no los pondera o no los pone como lo más inmediato, lo más importante, terminan siendo factores también trascendentales en este caso, ¿no? La estrategia, todo lo que vaya en lo previo. Y obviamente que en esta fecha FIFA nosotros sabemos que tenemos los 2 partidos de local, sabemos que jugamos con Chile, que es una selección que hoy está entrando inclusive en el repechaje, es una selección que aspira a esos puestos y que nosotros logramos. Eso también conlleva una responsabilidad, ¿no? Hoy las selecciones no nos van a ver más como 3 puntos seguros con Perú, porque ya pasó que no, pasó una selección que no, rompimos un poco ese cascarón, ¿no? Esa creencia, ¿no? Que hasta acá era una creencia real. Y hoy queremos transformar, y la empezamos a transformar en una falsa creencia, de ir a Perú no importa en dónde, si es local o visitante, pero es ir a ganar, porque no pierdas punto con Perú, porque si no después, y hoy Perú no solamente no pierdan punto con Perú, Perú también quiere jugarse la posibilidad de estar entre esos 4, ¿no? Porque son 2 directos,
el primero y el segundo, y tercero y cuarto repechaje. Y nosotros vamos a esta fecha con la ilusión de jugárnoslo, está en nuestras manos. Por eso también la fecha termina recobrando esta importancia o esta trascendencia, pero por culpa, entre comillas, buenamente, ¿no? Por culpa nuestra, digamos, ¿no? De haberlo logrado habiendo ganado con Chile, ¿por qué no Uruguay, Paraguay? Y obviamente que con Ecuador también no vamos a ningún partido a dejarlo librado al azar o decir este partido sí, este partido no. Vamos a los 3 partidos con la cabeza, porque yo no consigo en mi vida, digamos, que no solamente como entrenador o en esta fecha FIFA en sí, no consigo en mi vida no preparar un partido con la sensación o con la ilusión o con la seguridad de ir a buscar el triunfo. Después del fútbol y los 2 equipos estamos en la misma contienda buscando lo mismo, en el cual solamente es acreedor de eso uno solo, ¿no? Y queremos que sea Perú. Hay una gran motivación, digamos, en este momento por el hecho de ese triunfo conseguido con Chile y saber que tenés 3 partidos por delante que bueno, 2 de local y 1, como dijiste, en la altura. Yo creo que esa posibilidad también motiva mucho a las jugadoras a prepararse mejor y bueno, a entender lo que se prepare para cada partido. Sí, entendiendo que hay que tener pie sobre la tierra, Nico, y entendiendo que nosotros venimos por un proyecto a largo plazo y que esta eliminatoria no existía, la primera vez que se juega, y que si le estamos dando la oportunidad, también hay que vivirlo con un disfrute también, con un goce también, ¿no? De tantos años de no ganar, eso que decía antes, ¿no? Lo que eran los minutos previos al pitido final de la árbitra, de decir, pudimos, listo, se terminó, se cortó, podemos ganar, ya no son 3 puntos seguros contra Perú, ¿no? Dijimos presente, nos hicimos visible, tanto que se habla de la visibilidad, ¿no? Del fútbol femenino, nos hicimos visible. Digamos que entramos de prepotencia a la competencia en sí, ¿no? Tenemos ganas de empezar a hacerlo en serio. Y una de las cosas que también nosotros queremos, y lo hemos hablado con la jugadora, es que transformar esto no en un hecho puntual, sino empezar a normalizar este tipo de triunfos, este tipo de logros deportivos, ¿no? Dejar de transformarlo en una gesta para transformarlo en un logro. Porque hoy es una gesta, es algo que sucedió luego de mucho tiempo y no habiendo sucedido nunca. Entonces, hoy tiene el mote de gesta, ponele, ¿no? De algo histórico. Bueno, queremos que sea el puntapié de algo mucho más histórico en lo que vendrá. Entendiendo que si no sucede, trabajar en consecuencia de que suceda y que sabemos que nunca podemos perderlo. Por eso yo le decía, mirando fijamente lo que viene, pero sin perder de foco y mirando de reojo lo que vendrá, ¿no? Lo que es el proyecto. Claro. No queremos que por ganar este partido o porque ponemos todas las energías depositadas en la próxima fecha FIFA de eliminatoria, perdamos el horizonte, el objetivo que tenemos que tener claro. Que nosotros como cuerpo técnico y como federación, porque eso sí estamos aunados, lo tenemos más que claro y la jugada creo que también lo tiene bastante aceitado también eso de saber que se la va a jugar y sueña con la clasificación al Mundial, pero entendiendo que también forman parte de un proceso. Por eso también trabajo mucho en esto que quisimos ver a todas las jugadas que podíamos ver de nuestro espacio muestral y transformar una selección donde yo tenga más opciones como seleccionador de elegir, ¿no? Y que haya una incomodidad sana, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De no sentirte seguro en el puesto porque cada vez son más las jugadoras de jerarquía y de nivel que pueden ponerse la camiseta de la selección y no sentir la presión o de estar a la altura sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, Tano, muchísimas gracias por estar hoy. No te queremos sacar más tiempo, ya se nos va un poco el programa, pero la verdad que siempre podríamos estar hablando media hora más tranquilamente. Así que bueno, lo dejamos para otro tiempo. Suerte ahora en la fecha FIFA que viene, en la triple fecha de la Liga de Naciones, y quizás nos estemos viendo ahí en junio porque vienen para acá. Venimos para junio, sí, la última fecha FIFA de eliminatorias, que va a ser del 1 de junio al 9 de junio, jugamos el 5 de junio con Argentina. No sé todavía el estadio, eso lo define Argentina. Todavía no está. No es jurisdicción nuestra, hay una jurisdicción nuestra. Y después cerramos la fecha, la eliminatoria del 9 de junio con Bolivia, ¿no? De local. Ojalá con la posibilidad
matemática de poder lograr. Y si después no se logra, no se logra, pero entendiendo que vamos a hacer todo lo posible para estar. Siempre un placer. Gracias por acordarse también de nosotros. Para nosotros siempre un placer que llamen, que hagamos visible, que podamos contar del trabajo de la selección, todo en medios argentinos. Bueno, sabés lo que te aprecio y lo que te respeto. En su momento como alumno, y como un profesional, de verdad, me pone muy contento de tus logros también, a Nico también. Así que saludarlo, a disposición para cuando necesiten o quieran. De este lado siempre habrá una respuesta positiva y siempre ávidos de lo que es mi pasión, ¿no? Que es hablar de fútbol en sí, no importa si femenino, si masculino, en este caso femenino y de selecciones, pero el fútbol es uno solo en definitiva y es lo que nos mueve, nos apasiona y sobre todas las cosas, hasta te diría un modo de vida, ¿no? Bueno, muchas gracias, Tano. Entonces estamos hablando para quizás en algún momento salgas y quizás estamos hablando también para quizás cruzarnos ahí en Argentina-Perú, porque yo probablemente vaya a ver el partido, así que de última Bueno, para saludarnos en vivo. me alegra mucho que vengan al fútbol femenino, que se acerquen. Está ese recelo, ¿no? El femenino todavía, pero bueno, de a poquito se van a ir abriendo cabezas y eso está bueno también, que cada vez seamos más. Y que no sea una cuestión de género, sobre todo, ¿no? Que el fútbol en definitiva es universal, genérico y es de todo. Y de todas, sobre todas las cosas. Les mando un abrazo enorme. Suerte en el programa, éxito, a disposición para cuando necesiten. Abrazo enorme. Un abrazo, Tano, y Tano Spinelli, entrenador de la selección femenina de fútbol de Perú. Ahora nos vamos a escuchar un tema, una canción, y después volvemos con más de la cantera deportiva.